¿Alguna vez pensaste que el descubrimiento de América y la caída de una ciudad al otro lado del mundo podrían estar relacionados? Es una idea que a primera vista parece descabellada. Pues prepárate, porque en este Deep Dive vamos a viajar en el tiempo hasta 1453 a la formidable Constantinopla. Corazón del Imperio Bizantino. Exacto. Una ciudad de imponentes murallas, con el eco de cañones que anunciaban no solo un asedio. Sino el fin de una era. Exacto. Y para esta profunda inmersión vamos a usar como base un extracto de la Wikipedia sobre la caída de Constantinopla. Un evento que resonó en la historia y que vamos a desentrañar juntos. Prepárate para descubrir cómo la pólvora transformó la guerra para siempre. Y cómo la caída de esta ciudad impulsó indirectamente el descubrimiento de un nuevo mundo. Y mucho más. Pero primero, Hay que entender la grandeza de Constantinopla. la joya del Imperio Bizantino. ¿No crees? Absolutamente. Constantinopla no era solo una ciudad. Era un símbolo. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, su posición estratégica justo entre Europa y Asia la convirtió en un punto crucial para el comercio y la cultura. Era una ciudad rica en historia heredera de la antigua Roma y sus habitantes se enorgullecían de ese legado. Claro. Y por supuesto no podemos olvidar las famosas murallas teodosianas, Consideradas impenetrables durante siglos. una maravilla de la ingeniería que protegió la ciudad de innumerables amenazas. Exacto, durante siglos esas murallas mantuvieron a Constantinopla a salvo. Pero Como veremos, incluso los imperios más poderosos no pueden resistir el paso del tiempo. y los avances tecnológicos. De hecho, la caída de Constantinopla nos muestra cómo la innovación en la guerra puede cambiar el destino de imperios enteros, Hablando de imperios en ascenso, entremos en el tema del Imperio Otomano. que surge como una potencia emergente. Cómo esta fuerza que surgió de un pequeño territorio en Anatolia llegó a amenazar a la poderosa Constantinopla. El Imperio Otomano, liderado por figuras como Osman Inquisi, fundador de la dinastía, experimentó una expansión increíblemente rápida. Su ambición no tenía límites y la conquista de Constantinopla se convirtió en un objetivo primordial. Y esta ambición, sumada a las crecientes debilidades del Imperio bizantino, preparó el escenario para un asedio que cambiaría el curso de la historia. Un choque de titanes. Es fascinante cómo un imperio tan poderoso como el bizantino, Empezó a mostrar grietas en su fortaleza. ¿cierto? Sí, y uno de los puntos de quiebre fue el saqueo de Constantinopla en 1204 durante la Cuarta Cruzada. Un evento que sacudió los cimientos del imperio. Exactamente. Este evento expuso la vulnerabilidad de las defensas marítimas a pesar de los intentos bizantinos por fortalecer la ciudad. Te refieres a la cadena que bloqueaba el Cuerno de Oro. Precisamente el Cuerno de Oro, esa entrada crucial que servía como puerto de Constantinopla. Estaba protegido por una enorme cadena. Era una defensa formidable, pero como veremos no sería suficiente para detener el avance otomano. Además de la cadena, los bizantinos intentaron reforzar sus murallas y buscaron alianzas con otras potencias europeas. Pero la ayuda fue escasa y llegó tarde. El emperador Constantino Estisebuoto, el último emperador bizantino, se encontró en una situación desesperada. Con un imperio al borde del colapso. Parece que esa cadena, más que brindarles seguridad, les dio una falsa sensación de invulnerabilidad. Y claro, la tecnología militar avanzaba a pasos agigantados. La pólvora estaba a punto de cambiar las reglas del juego. No es así. Exacto, y aquí es donde la historia da un giro drástico. El asedio de Constantinopla en 1453 fue una confrontación épica, una batalla de tecnología y voluntad. Ambos bandos se prepararon con todo su poderío, pero los otomanos tenían una ventaja decisiva. La pólvora. Exactamente. ¿Y qué papel jugó exactamente la pólvora en este conflicto? Sabemos que los cañones ya existían, pero ¿hasta qué punto fueron un factor determinante? Los otomanos habían dominado el arte de la artillería como nadie en la época. Contaban con un arsenal de cañones de diversos tamaños, incluyendo el Gran Bombarda. El Gran Bombarda, una monstruosidad capaz de disparar proyectiles de 500 kilogramos. Imagínate el impacto de estas armas contra las antiguas murallas de Constantinopla. Debió ser un espectáculo aterrador y un sonido ensordecedor. ¿Puedes contarnos más sobre los momentos clave del asedio? ¿Cómo se desarrolló la lucha entre estos dos imperios? El asedio fue una serie de ataques y contraataques, de estrategias ingeniosas y actos de valentía desesperados. Los otomanos intentaron forzar el paso por el Cuerno de Oro, pero fracasaron. Esa cadena, a pesar de ser impresionante, no era rival para la determinación de Mehmed Sokor. Entonces, si no pudieron romper la cadena, ¿cómo lograron los otomanos superar esa defensa? No me imagino a Mehmed Sokor simplemente rindiéndose. Ahí es donde entra en juego la astucia de Mehmed Sekuta. En una maniobra audaz e inesperada, ordenó transportar los barcos por tierra. Por tierra. Sí, rodeando la cadena y tomando a los bizantinos por sorpresa. De repente Constantinopla estaba bajo ataque desde dos frentes.
Una idea totalmente innovadora para la época. Increíble. Eso sí que debió ser un golpe devastador para la moral de los defensores. ¿Cómo reaccionaron los bizantinos ante esta nueva amenaza? Lucharon con tenacidad defendiendo su ciudad con cada fibra de su ser, pero poco a poco la superioridad numérica y tecnológica de los otomanos comenzó a inclinar la balanza. Las murallas, antes inexpugnables, empezaron a ceder bajo el constante bombardeo de los cañones. Me imagino la desesperación de los habitantes de Constantinopla atrapados en una ciudad sitiada con el enemigo golpeando a sus puertas y este nuevo poderío militar que no podían contrarrestar. ¿Hubo algún momento en el que la victoria bizantina pareciera posible? Hubo algunos momentos de esperanza, como cuando la flota bizantina repelió a los otomanos en el Cuerno de Oro, o cuando lograron destruir una torre de asedio enemiga, pero estos triunfos fueron efímeros. La maquinaria de guerra otomana era implacable. Además, la población de Constantinopla estaba dividida y debilitada por conflictos internos. Y finalmente llegó el asalto final, el momento en que el destino de Constantinopla se decidió para siempre. ¿Cómo se desarrolló ese último y trágico capítulo? El 29 de mayo de 1453, Mehmed II lanzó un ataque masivo contra las debilitadas murallas de la ciudad. Miles de soldados otomanos, incluyendo a los temibles jenizaros, se lanzaron contra las defensas bizantinas. La lucha fue brutal y sangrienta. Debió ser una batalla caótica y brutal. ¿Qué papel jugó el emperador Constantino siguiendo esa última defensa? Constantino Divento, el último emperador bizantino, luchó con valentía junto a sus hombres. Se dice que murió en combate, negándose a abandonar su ciudad. Su muerte marcó el fin de un imperio milenario. Y con la caída de Constantinopla, un nuevo orden se impuso en la región. El Imperio Otomano, con su capital en la antigua Bizancio, se convirtió en una potencia dominante, controlando las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Exacto, la caída de Constantinopla no solo significó el fin del imperio bizantino, sino que tuvo repercusiones globales. El cierre de las rutas comerciales terrestres hacia Asia obligó a las potencias europeas a buscar nuevas vías marítimas. Lo que impulsó la era de los descubrimientos. Es increíble cómo un solo evento histórico puede desencadenar una serie de consecuencias tan profundas. La caída de Constantinopla no fue solo un cambio de régimen, sino un punto de inflexión en la historia de la civilización. Y aquí es donde la historia nos invita a reflexionar. ¿Qué lecciones podemos aprender de la caída de Constantinopla? ¿Cómo podemos aplicar ese conocimiento a nuestro propio tiempo? Esas son preguntas que cada uno de nosotros debe responder. Imagina el mundo actual si Constantinopla no hubiera caído. ¿Cómo serían las rutas comerciales, la geopolítica, la cultura? Es un ejercicio fascinante. Es increíble cómo un solo evento puede tener un efecto dominó tan grande. Dices que el cierre de las rutas comerciales terrestres hacia Asia impulsó la era de los descubrimientos. Ajá. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Claro. Imagina que eres un comerciante europeo en el siglo XV. Durante siglos tus rutas comerciales hacia Oriente llenas de especias, sedas y otros productos de lujo pasaban por Constantinopla. De pronto esa ruta está bloqueada por el Imperio Otomano. ¿Qué haces? Bueno, supongo que buscaría alternativas. ¿Pero cuáles? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el descubrimiento de América? Exacto, ante el cierre de las rutas terrestres, las potencias europeas, especialmente España y Portugal, se vieron obligadas a buscar nuevas rutas marítimas hacia el oriente. Esta búsqueda los llevó a navegar hacia el oeste, adentrándose en lo desconocido, con la esperanza de encontrar un camino alternativo a las Indias. No sé, que en cierto modo la caída de Constantinopla impulsó a los europeos a navegar hacia el oeste y tropezar con América. Exactamente. Es fascinante cómo la historia se conecta de maneras tan inesperadas. Precisamente la caída de Constantinopla no solo marcó el fin de una era, sino que abrió las puertas a una nueva, la era de los descubrimientos, la expansión global y el intercambio cultural a una escala sin precedentes. Es una lección importante sobre cómo un evento aparentemente aislado puede tener consecuencias globales, ¿no crees? Sin duda, y también nos recuerda la importancia de la adaptación ante la adversidad. La capacidad de adaptarse, buscar nuevas soluciones puede ser la clave para la supervivencia, tanto para individuos como para imperios. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de una ciudad o un imperio, fue un punto de inflexión en la historia de la civilización. Un recordatorio de cómo el mundo está interconectado y cómo las acciones en un lugar pueden tener repercusiones en otros a miles de kilómetros de distancia. Así es. Y la historia de Constantinopla no termina con su caída. Su legado perdura en la arquitectura, el arte